sustancias orgánicas, ¿sí? Vamos a ver ahora, y también se secreta hidrogeniones. Hidrogeniones en contratransporte con el sodio y se reabsorbe bicarbonato. Veamos entonces qué es lo que pasa. Básicamente, contratransporta sodio con hidrogeniones. ¿Qué era el contratransporte? Que uno salía y otro entraba, ¿no es cierto? Entonces lo que hace el sodio es se filtra el sodio, se filtra por la cápsula de Bowman, llega aquí y entonces el sodio ingresa y sale el potasio, sale el hidrogenión. El hidrogenión aquí se va a encontrar en el túbulo, se va a encontrar con los bicarbonatos que están viniendo también, que han sido filtrados, ¿ya? Y como se va a encontrar con este bicarbonato, va a formar el ácido carbónico. Y el ácido carbónico, por la anhidrasa carbónica, se divide en agua y CO2. El agua sigue su camino. Y el CO2, como es recontra reabsorbible, por difusión simple, se mete a la célula. ¿Ya? Se mete a la célula. Entonces, dentro de la célula ya tenemos sodio y tenemos CO2, ¿no es cierto? Este CO2 se va a encontrar con el agua de la célula, va a formar bicarbonato y el hidrógeno y la anhidrasa carbónica divide acá dentro de la célula. El hidrogenión sale con el sodio, ¿no es cierto? Es el intercambio con el sodio. Y el bicarbonato se reabsorbe. Y listo, esa es la reabsorción de bicarbonato y la eliminación de hidrogeniones. Y el sodio, ¿qué pito toca acá, pues? El sodio entró a la célula y el sodio, ¿cómo va a pasar acá cómo va a pasar aquí? Entonces el sodio, por la bomba de sodio-potasio, hace que el sodio ingrese, salga al intersticio y se meta al capilar de regreso, ¿no? Y entonces aquí, en el túbulo contorneado proximal, recuperamos bicarbonato y recuperamos sodio, ¿ya? Recuperamos bicarbonato y recuperamos sodio. Eso se llama reabsorción. ¿Qué más recuperamos en la luz del túbulo contorneado proximal? Recuperamos por cotransporte, o sea, los dos se van para adentro, glucosa con el sodio y aminoácidos con el sodio. Entonces es importante que en la filtración de la cápsula de Bowman haya agua, haya sodio, ¿no? Porque el sodio nos va a permitir estos fenómenos, ¿sí? Se filtran bicarbonatos, pero esos bicarbonatos, como han visto, ya son recuperados. Entonces acá recuperamos también glucosa y recuperamos aminoácidos. Y la glucosa y los aminoácidos regresan hacia el capilar. Ahora, los aminoácidos lo hacen por difusión, no va por transportador. La glucosa, vamos a ver en la siguiente transparencia, tiene transportadores especiales que se ha visto. ¿Ya? Transportadores especiales que se ha visto. ¿Qué más pasa? Como el sodio está pasando, ¿cuál es su novia pegajosa del sodio? El agua, ¿no es cierto? El agua se va. ¿Y qué más se va detrás del sodio? El cloro. Se va detrás del sodio el cloro también. ¿Ya? El cloro se va detrás del sodio también. Y entonces recuperamos. ¿Qué estamos recuperando en el contorneado proximal? Estamos recuperando sodio, glucosa, aminoácidos, agua y cloro. Un detalle más, nada más, que tienen que afinar acá, es que en la membrana basal, que ya hemos visto cuál es la membrana basal, el sodio con el potasio hacen un intercambio por bomba ATP-ácido. Bomba ATP-ácido. Y entonces esa es la manera como se transportan todas las sustancias en el túbulo contorneado proximal. Acá tenemos que ver la tasa de filtración, pues, ¿no? Nuevamente lo mismo, el sodio, ¿no? Cómo se reabsorbe. El sodio con el potasio, finalmente por la bomba sodio-potasio. Y el hidrogenión, nuevamente para reiterarles, ¿no? Cómo se reabsorbe por la anhidrasa carbónica. Y finalmente el agua con el bicarbonato, cómo son reabsorbidos. Bien, aquí tenemos
en el túbulo contorneado proximal tenemos dos zonas, la que está cerquita a la cápsula y la que está justo al lado del enlace de Henle. La glucosa, bueno, ustedes saben que la diabetes ahora es pan de cada día, entonces se han identificado sus receptores de glucosa, ¿no? Entonces tenemos receptores de glucosa especiales, el tipo 2, con su cotransporte con sodio en la zona proximal, y también tenemos cotransportadores tipo 1 en la zona más distal, casi pegada a la CGL, ¿no?, del túbulo contorneado proximal. Y tenemos igualmente transportadores que sacan la glucosa de las células y las pasan al intersticio para que ingresen al torrente sanguíneo. Todo esto funciona bien. Miren, son receptores, ¿no? Entonces, pero ustedes se acuerdan que había un fenómeno que se llamaba transporte máximo, ¿sí?, que era diferente en la difusión simple y en el transporte pasivo y en el transporte activo, ¿no? ¿Qué pasaba con el transporte? En la difusión facilitada y en el transporte activo, que tenía receptores, y esos receptores tienen un límite, ¿sí? Tienen un límite. Entonces nosotros normalmente no encontramos glucosa en la orina, porque ustedes pues tienen 100 miligramos por decilitro, ¿no?, 80 miligramos por decilitro. Pero cuando nosotros normalmente sí o sí encontramos glucosa cuando tenemos 375 miligramos por decilitro en la sangre, ¿no? Entonces, esa cantidad hace que se filtre y la glucosa, todos estos transportadores ya no puedan hacer que sea toda esa cantidad de glucosa y la glucosa se va con la orina. Pero ese es su transporte máximo. Pero encontramos trazas de glucosa ya desde que tenemos pacientes con 200 miligramos por mililitro de orina. ¿Y por qué? Porque resulta que como cada nefrona es independiente, ¿no?, cada nefrona es un riñón aparte, cada nefrona tiene su cantidad de receptores. Entonces se ha identificado que algunos receptores ya llegan a su transporte máximo a algunas nefronas con 200 miligramos por decilitro. No todas, pero algunas. Y esas algunas hacen que la orina salga con glucosa, ¿no? Entonces, la tasa de transporte máximo de glucosa, sí es cierto, es 375 miligramos. Pero en la sangre. Pero encontramos glucosa en la orina desde 200 miligramos por decilitro, ¿ya? Y eso que transforma nuestra orina, la transforma en dulce, ¿no es cierto? Como hacían los griegos para identificar los médicos griegos para identificar la diabetes. Se tomaban la orina del paciente, ¿no es cierto? Si estaba dulcete, ya está, ese es diabetes, ¿no? Entonces estamos viendo dónde estamos transportando ¿no? ¿Dónde estamos viendo esto? Recuerden, estamos en el túbulo contorneado proximal, estamos reabsorbiendo 65% del agua, sodio, cloro, aminoácidos, glucosa, ¿sí? Entonces aquí lo estamos reabsorbiendo, ¿no? Y estamos secretando, ¿qué cosa? Hidrogeniones, porque reabsorbemos bicarbonato, ¿sí? Estamos secretando hidrogeniones y algo de potasio, ¿ya? Y algunas sustancias tóxicas. ¿Qué más pasa por acá? La urea, ¿no? La urea, reabsorbemos secretamos urea también. Y el ACGL, les vuelvo a reiterar, tiene tres zonas. El ACGL, como está al ladito del túbulo contorneado proximal, el ACGL comienza a meterse ya en la médula renal, ¿sí? Y entonces comienza a alterarse. La primera parte del ACGL es no filtra, no reabsorbe solutos, solamente reabsorbe agua, ¿ya? Y entonces los solutos, lo que está viajando en el ACGL, lo que queda es sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, fósforo, si hubiese glucosa también viaja por ahí, la urea, la creatinina, todo eso sigue viajando por el túbulo, porque solo absorbemos agua en la bajada, ¿no es cierto?, en el descenso. Entonces estamos yéndonos hacia la profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese nivel, su tonicidad aumenta, ¿no? De 300 hasta 1200, ahí, en el ACG, en la podadura misma. Solo reabsorbemos agua. Se reabsorbe 15% del agua. ¿Ya? 15% del agua.
Y cuando nosotros comenzamos a subir, tenemos dos porciones, la delgada ascendente y la gruesa ascendente, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a subir, estamos saliendo de la médula con un nivel de tonicidad de 1200 miliosmoles casi, estamos subiendo, ¿no? Subimos y en esta zona de ascenso comenzamos a tener reabsorción de solutos y ya no de agua. Entonces todos los solutos comienzan a reabsorberse. Principalmente tenemos la reabsorción de sodio, un sodio, un potasio y dos cloros por un SIM transportador. ¿Qué es SIM transportador? Es una bomba que transporta varias sustancias al mismo tiempo, ¿no? Varios iones al mismo tiempo. Este SIM transportador de potasio, cloro y sodio, entonces pasa estos iones hacia el interior de la célula por transporte activo, ¿ya? Y los reabsorbe. El sodio pasa por su bomba sodio-potasio, el potasio y el cloro pasan juntos, ¿no? Se cotransportan, y también tiene una difusión simple el potasio y el cloro. Pasan al intersticio y pasan al vaso, ¿no? Entonces recuperamos sodio, potasio y cloro aquí. A tal nivel que la orina se comienza a bajar la tonicidad, y cuando va a llegar a la punta, al túbulo distal, ya tiene 200 miliosmoles nomás, ¿ya? Entonces tenemos un SIM transportador acá. SIM transportador. Los diuréticos más potentes, más poderosos, más importantes que tenemos, son diuréticos de asa, les llamamos, porque atacan el asa de Henle, ¿ya? Y justamente bloquean ese SIM transportador, ¿no? Entonces, como la orina se vuelve muy osmótica, se sigue jalando agua, y orinamos un montón. Y barremos con el sodio, potasio, cloro, con todo, ¿no? Entonces, el asa de Henle tiene básicamente esta función, ¿no es cierto? En la zona descendente, agua, ¿sí? Y en la zona ascendente comienza a reabsorber sodio, potasio, cloro, ¿no? Lo que va haciendo que baje su osmolaridad, que llegó a 1200 acá, y más o menos va llegando acá en 200, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer acá cuando llega a 200? ¿Qué tenemos que reabsorber? Otra vez tenemos que reabsorber agua para regular nuestra osmolaridad. ¿Por qué? Porque hemos salido de la corteza, hemos entrado a la médula y estamos volviendo a salir a la corteza, ¿no? El asa de Henle con su SIM transportador. ¿Qué otras cosas pasan en el asa de Henle aparte de cloro, sodio? Entonces, un sodio, dos cloros, un potasio, SIM transportador, ¿no es cierto? ¿Qué más pasa? Va pasando también el calcio y el magnesio, ¿no? El calcio y el magnesio. Recuerden, ¿qué se reabsorbía? Calcio, y ¿qué se eliminaba? Fosfatos, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver el miércoles, ya más detenidamente. Calcio y fosfatos, ¿sí? Entonces, nuevamente, el lumen y cómo pasa a los vasos sanguíneos, ¿no? En el túbulo contorneado distal, ¿sí? Vamos a encontrarnos en el túbulo contorneado distal y comenzando el túbulo colector con dos lugares donde tenemos que reabsorber sodio y tenemos que eliminar el potasio que se ha filtrado por el asa de Henle, ¿no? Tenemos que volverlo a eliminar. Entonces, nos vamos a acordar, cuando hemos hecho endocrino, nos vamos a acordar que hemos visto hormonas, ¿no? Que trabajan en esta zona. ¿Qué hormonas trabajan en esta zona? Antidiurética. ¿Se acuerdan o no se acuerdan las hormonas? Antidiurética. ¿Qué hormonas trabajan en esta zona del túbulo contorneado distal? Antidiurética. Vasopresina. La ADH. Hay otra. Cuando ha hecho su mineralcorticoide, ¿no se acuerdan? Su aldosterona. Y ahí tenemos dos tipos de células, ¿no es cierto? Las principales y las intercaladas, ¿no? Y cuando hemos visto la primera figurita, hemos visto que esta zona comienza la zona de secreción, ¿no es cierto? Comenzamos a botar las cosas que no vamos a necesitar, ¿sí?
Entonces, en esta zona reabsorbemos sodio, ¿sí? Sodio por un cotransportador primero, ya. Sodio-cloro, ¿no? Sodio-cloro. Entra. Y el potasio nuevamente también lo vamos a ingresar a la célula, ¿sí? Y después el potasio es eliminado, ¿no es cierto? Por diferentes tipos de canales. Diferentes tipos de canales. Aquí sí el potasio tiene varias bombas, pero vamos a ver solo las principales. Acá en el túbulo distal y el túbulo colector, entonces en el comienzo del túbulo distal el sodio se va a reabsorber solo con cloro, ¿ya? Se comienza a reabsorber solo con cloro, es un pequeño porcentaje. Pero cuando ya vamos llegando al túbulo colector, tenemos los receptores de aldosterona, ¿no es cierto? Que se acuerdan que entraban, actuaban sobre el ARN mensajero y hacían nuevos receptores, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, esa era su función de la aldosterona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el sodio que está llegando acá al final del túbulo distal, nuestro receptor va a hacer que entre sodio y salga potasio, ¿no es cierto? Y en la membrana basal, el sodio con el potasio va a seguir saliendo y el potasio va a seguir entrando para ser eliminado, ¿no? Entonces, también acá tenemos algo de acción del péptido natriurético auricular, ¿no es cierto? Que se da en la aurícula, ¿no? Que también nos hace eliminar un poco el sodio. Pero bueno, acá lo principal es que el sodio se reabsorba y que salga el potasio, ¿sí? Que salga el potasio. Y en el túbulo colector, cuando ya estamos llegando al túbulo colector, ahí sí actúa la ADH, la hormona antidiurética, que evita que se elimine la orina, ¿no es cierto? Entonces reabsorbe agua, ¿sí? Porque el ADH abría unos canales que se llaman los canales de acuaporina, ¿no? Y reabsorbía su agua. Entonces, hasta ahí más o menos, ¿no es cierto? ¿Y qué cuento? Y acá más bien el túbulo colector y el túbulo distal, el potasio también actúa con los hidrogeniones, ¿sí? Los hidrogeniones. Con los hidrogeniones. Creo que lo borro así. Con los hidrogeniones. En el túbulo contornado distal existe una bomba también en las células intercaladas. ¿Se acuerdan de las células intercaladas que hablamos un ratito? Las principales reabsorben sodio y eliminan potasio. Y las intercaladas van a eliminar hidrogeniones y van a recaptar potasio, ¿no? Y también eso nos va a permitir recapturar, eliminar hidrogeniones, nos va a permitir recapturar al bicarbonato por el mismo mecanismo del túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Se elimina el hidrogenión, está bajando el bicarbonato, se junta, se unen CO2 más agua, el CO2 entra a la célula, vuelve a unirse el CO2 con el agua, el hidrogenión es eliminado y esta vez es eliminado y entra el potasio, no entra sodio en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Y el bicarbonato es reabsorbido, ¿ya? Esto pasa en el túbulo contorneado distal en sus células intercaladas. Células principales reabsorben sodio y eliminan potasio. Células intercaladas eliminan hidrogeniones, reabsorben potasio, ¿no es cierto? Y también nos ayudan a reabsorber bicarbonato. Y cuando estamos subiendo por el tubo contorneado distal, nos encontramos con un grupo celular, ¿no es cierto? Un grupo celular que se llama la mácula densa. ¿Y esta mácula densa cuál es su función? Que ya la hemos visto también, entonces capta y ve las concentraciones de sodio, ¿no es cierto? De agua. Y entonces, ¿qué genera? Genera renina, ¿no es cierto? La renina genera angiotensina 1, ¿sí? Y la angiotensina 1 genera angiotensina 2, ¿sí? Entonces ya ustedes ya la conocen, las células yuxtamedulares que tienen sus receptores, ¿no es cierto? Y esto nos permite la recaptación de sodio, ¿sí? Es decir, cuando está bajo el sodio,
los sensores se dan cuenta de que está bajo el sodio, entonces generan esta sustancia, ¿no? Cuando el volumen está bajo también de sangre, cuando hay poco líquido que está pasando, también se dan cuenta, ¿no? La angiotensina 2 nos ayuda a la reabsorción de sodio. Se ha visto principalmente ahí al formar la aldosterona, pero angiotensina 2 como angiotensina 2 nos ayuda a reabsorber sodio en todas las zonas de la nefrona, es decir, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y el túbulo distal, ¿ya? Por la aldosterona. Se ha visto que esa es una gran función, ¿ya? El circuito de la aldosterona, ¿no es cierto? De la aldosterona. Su acción de la aldosterona que ya le hemos visto, tubo contorneado distal. Y este es las células intercaladas, cómo reabsorbemos bicarbonato, ¿no? Bicarbonato con el sodio. En el túbulo colector también tenemos funciones de reabsorción y de secreción, ¿cierto? Y se reabsorbe agua todavía en el túbulo colector por la ADH. Ahora, el túbulo colector tiene funciones, tiene dos zonas también. Una zona cortical, porque cuando está llega a la corteza y nuevamente va bajando por la médula hasta llegar a la papila urinaria y ya eliminar la orina, ¿no? Entonces el túbulo colector actúa regulada por la hormona antidiurética, es decir, es la que elimina, ¿no? Evita que se pierda tanta cantidad de agua. La antidiurética también conocida como vasopresina, porque también produce vasoconstricción, ¿no? Entonces, les vuelvo a reiterar, ahora en la farmacología actual, en la medicina de emergencia actual, los pacientes hipotensos, con shock hipovolémico, que llegan a emergencia, en otros países de primer mundo, porque en nuestro país todavía no tenemos, se usa vasopresina como primera unidad. 40 unidades de vasopresina. Eso recupera líquido, recupera sodio, ¿sí? Entonces el sodio se va detrás del agua, con el agua, ¿no? Y entonces y produce vasoconstricción. Es decir, recuperamos volumen, aumentamos la presión del paciente crítico. Entonces, es una droga de primer uso actualmente, ¿ya? De primer uso, pero todavía no. Por ejemplo, la nicotina y el etanol, inhiben a la vasopresina, la inhiben. Y como inhiben a la vasopresina, entonces ustedes cuando fuman o cuando toman sus tragos van a miccionar mucho más